El tema de la predicación de esta noche es la última de este año 2021. Buenos propósitos, buenos deseos, un año nuevo, una vida nueva. Ese es el tema un poco extenso de la predicación de esta noche. Cada inicio de año todos tenemos pues esta particularidad de que las personas se plantean metas, objetivos para alcanzarlos durante el transcurso del año. Y encontramos que las personas, secularmente hablando, una de las tres primeras tiene que ver con la salud, ¿cierto? Quieren bajar de peso. Otras quieren tener mejor manejo de la economía. Y la siguiente es ser un poco más disciplinados en el trabajo. Por ahí más o menos son las tres primeras que todas las personas, secularmente hablando, se plantean cada inicio de año. Muy seguramente todos en este lugar, cuando iniciamos el año 2021, a pesar de que estábamos con pandemia, muy seguramente en casa, cuando iniciamos el año y nos encomendamos a Dios, nos planteamos objetivos, metas, ¿cierto? Algunos quizás se plantearon que durante este año 2021 pudieran comprar un auto. Algunos lo lograron, otros no. Otros quizás se plantearon comprar, no sé, ropa, un terreno, construir una casa, unos cuartos, qué sé yo. Pero todos cuando iniciamos el año 2021 seguramente nos planteamos objetivos y metas. Y hoy que estamos concluyendo este año 2021 es un buen momento para hacer un balance. Me encontraba un estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania, Estados Unidos. Llevaron a cabo un estudio y dicen que esta universidad dice en estos estudios que el 92% de las personas que se plantean o se trazan buenos propósitos, buenos deseos al inicio del año, el 92% no logran alcanzarlos. Una de las razones es porque lo hacen sin un sustento, sin una base, solamente lo hacen de mera emoción. Y dice este estudio que por ello no logran concluir los objetivos trazados. Fíjese que me encontré la definición de propósito o buenos propósitos, y dice el diccionario que un propósito es determinar hacer algo. Eso es un propósito. Cuando la gente se plantea al inicio de un año un propósito o un deseo, es determinar alcanzar algo. Y yo mencionaba que secularmente las personas pues procuran tener sus objetivos, y casi siempre, secularmente hablando, y inclusive muchos cristianos, cuando se trazan objetivos son relacionados con el aquí y el ahora, con las cosas terrenales. Muy pocas veces yo he escuchado a algún hermano que diga o me comente: pastor, yo tengo el propósito de que este año que vamos a iniciar voy a leer más la Biblia. Voy a procurar asistir a todos los cultos del año. No he escuchado un hermano que me diga eso. Pastor, hoy me propongo en este año reunirme con mi familia y orar antes de dormir y cuando nos levantemos. Tampoco he escuchado esos propósitos o esos buenos deseos. Casi siempre van relacionados a las cosas terrenales, materiales. Pero quiero compartirle esta noche, hermanos, unos propósitos espirituales para el inicio de este año 2022. Y también servirán para hacer un balance en el año que hemos vivido. El primer propósito que vamos a compartir lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por ahí le pedimos al hermano que nos apoye con los textos para los que no traen la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ya dijimos que un propósito es determinarse para alcanzar algo, ¿verdad? El primer propósito para este próximo año 2022 que Dios quiere que tengamos como iglesia espiritualmente hablando es
despojarnos del pecado. Si algo no nos deja avanzar en la vida cristiana es el pecado, que constantemente nos aleja y nos separa de Dios. Dice el escritor de Hebreos en el texto 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando el escritor de Hebreos escribe este pasaje, hermanos, estaba recordando a hombres como Moisés, como Elías, como Eliseo, como Salomón, como David, como Joel, como Zacarías, hombres del Antiguo Testamento que ya habían corrido la carrera de la fe. Y en el caso nuestro, el turno es de nosotros. Ahora estamos corriendo nosotros la carrera de la fe. Y dice el escritor de Hebreos, hay una nube muy grande de testigos que ya corrieron su carrera, pero ahora vamos a hacerla nosotros. Y dice el texto: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El escritor de Hebreos da una exhortación para que corramos la carrera de la fe en Cristo, quitándonos de nosotros el pecado que no nos permite avanzar en Cristo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Seguramente en este año 2021 que está por concluir, algunos de ustedes quizás en lugar de crecer o de avanzar en la vida cristiana retrocedieron. Porque déjeme decirle que no hay punto neutro. O avanzamos o retrocedemos. Nadie se queda en stand-by. Y una de las causas por las cuales los cristianos no maduran y siguen siendo los mismos carnales de siempre, impetuosos, arrebatados, es porque hay pecados que no les permiten a ellos avanzar. Y ellos saben cuál es el problema, pero no hacen nada con el pecado que tienen y que no los deja madurar a la imagen de Cristo. Y uno de los puntos que el escritor de Hebreos habla, hermanos, es de que tenemos que ser obedientes. ¿Escuchó eso? Obedientes. Porque los cristianos sabemos acerca de la vida cristiana, ¿verdad? Usted sabe qué tiene que hacer cuando alguien lo ofende. ¿Qué tiene que hacer? Alguien viene, lo insultó, le dijo cosas que no tenía que decirle, se sintió mal. ¿Qué tiene que hacer usted con esa persona? Y perdonarlo, ¿cierto? ¿Por qué la gente no perdona? Porque se siente que le hirió el orgullo. Pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Jesús dice: si alguien te golpea, ponle la otra mejilla, ¿verdad? Si alguien te pide la capa, ¿qué dice? Dásela. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero nos falta obediencia al respecto. Nos falta obediencia. La obediencia es aquella que nos lleva a nosotros a crecer y a madurar. Durante este año 2021, a tu vida vinieron muchas circunstancias, las cuales probaron tu fe, pero no permitiste en tu vida, y fue el pecado el que se levantó en una barrera para que tú crecieras y maduraras como Cristo quiere que maduremos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. El apóstol Juan nos habla algo al respecto. Sabe que nadie puede quitarle el peso del pecado al ser humano aquí en la tierra, solamente Cristo. Si tienes un propósito para este año 2022, que sea que corras la carrera de la fe cristiana sin que el pecado sea el que te haga retroceder, sino que sigas avanzando. El apóstol Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué, hermanos? Pero déjeme decirle algo: pecado no confesado, pecado ¿qué? No perdonado. ¿Escuchó eso? Pecado no confesado es pecado que Dios no perdona. ¿Y cuántas veces no le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces no nos equivocamos sabiendo su voluntad
nos volvemos negligentes y venimos a la casa del Señor y en lugar de estar a cuentas, decidimos mejor vivir con ese pecado. Y hablamos de orgullo, hablamos de avaricia, hablamos de rencor, hablamos de venganza, de odio. Muchos pecados que constantemente estorban el crecimiento y la carrera del cristiano, hermanos. Mi oración como pastor es de que en tu vida exista este propósito espiritual. No permitirle al pecado más en tu vida que sea el estorbo que no te deje crecer. Ya tenemos aquí 13 años, vamos para 14 si Dios quiere este 2022. Y como iglesia ya debemos de estar en una etapa madura. Hombres y mujeres comprometidos. ¿Sabe que este culto de fin de año es muy simbólico para la iglesia de Cristo? Y es un culto en el cual no se debe de perder nadie, un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el culto en el cual hacemos un balance de la palabra de Dios. Y nos encaminamos a un año nuevo que no sabemos qué va a pasar, pero solamente Cristo nos puede ayudar, cualquiera que sea la circunstancia. Amén. Un segundo propósito que lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 14. Gálatas capítulo 5 versículo 14 al 15. Comentábamos al inicio de la predicación que uno de los propósitos que regularmente el mundo secular, la gente secularmente hablando, se propone en cada inicio de año es bajar de peso. Y ahí entra mucho el comer una dieta balanceada, bajarle a los carbohidratos, ser un poco más mesurados para que no tengamos problemas con el corazón. Bueno, un segundo propósito espiritualmente, hermanos, que podemos trazarnos para este año 2022 es tener una alimentación sana espiritualmente hablando. Que este año 2022 procuremos alimentarnos de la palabra, que dediquemos un tiempo a leer la palabra, a escudriñarla, a estudiarla. Es lamentable que los cristianos hoy más que nunca han dejado a un lado la Biblia. Solamente la leen cuando vienen al templo, la desempolvan el domingo en la mañana, porque toda la semana no se leyó. Y dice Gálatas, el apóstol Pablo, los Gálatas, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mire lo que dice el texto que sigue, hermanos, esto es fuerte. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué fuerte, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, en esto se cumple la palabra de Dios. ¿En qué? En amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo dice, pero veo que se están mordiendo entre ustedes. Hace referencia a una metáfora de perros y gatos. Por eso usa la palabra, pero si os mordéis y os coméis. Una pregunta de parte de Dios para la iglesia: ¿cómo ha sido tu convivencia en este año 2021? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu convivencia con tus hijos? Los hijos con los padres, los suegros con los yernos, con las nueras. ¿Ha sido una convivencia en la cual ha existido la armonía? ¿O han habido diferencias en las cuales hasta se han sacado cosas que se lastimaron? Porque la palabra de Dios dice que en esto se resume la palabra: en amar ¿a quién? A nuestro prójimo. Dice otra versión: pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros. Es lamentable que durante el tiempo en el cual estamos en esta tierra sean más los momentos desagradables y donde muchas familias, hablando de cristianos,
pasen más tiempos distanciados que viviendo en armonía. Es un buen momento para hacer un balance. ¿Cómo ha sido tu convivencia con tu esposa, varón? De los días que pasamos en el año, ¿cuánto tiempo has pasado distanciado de tu esposa o de tu esposo? Porque Pablo dice, me da tristeza que a veces se están peleando entre ustedes. Bueno, estamos a punto de concluir este año. Ya no podemos cambiar lo que se hizo, ¿verdad? Pero que sea un buen propósito que el 2022 no estemos como perros y gatos. Amén. Esto es importante, hermanos. Otra pregunta: ¿cómo has arreglado las diferencias como cristiano allá en casa? Porque siempre hay diferencias, ¿verdad? Hay malos entendidos con los hijos. En la familia crece y de repente hay malos entendidos. Pregunta: ¿cómo has arreglado las diferencias? ¿Has sido cortés, respetuoso? O como dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Y esto es fuerte, hermanos, porque en hogares cristianos muchas veces están muy fracturadas las relaciones. Tenemos un año por delante, si Dios nos permite, pero que sea con un propósito de vivir mejor la convivencia en casa. Miren lo que dice el escritor de Proverbios 25-23. Sabe que muchas veces cuando hay malos entendidos y no hay madurez para enfrentar las diferencias, se fractura la familia en la carne y también la familia en Cristo, porque a veces cuando no hay una buena armonía y madurez, cuando vienen las fricciones, pues viene el distanciamiento. Proverbios 25-23. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Y luego dice la segunda parte del texto, y el rostro airado, la lengua, ¿qué, hermanos? Dice otra versión, el viento que sopla del norte trae la lluvia, el chisme trae la furia. Y sabe que por muchos chismes que a veces hay, que existen, se dicen, se cuentan, llegan muchos problemas a la familia. Yo no sé si usted tenga problema con comunicar lo que no sabe y lo que no le consta. Estamos a punto de concluir un año. Si usted ha tenido problema con la lengua, hermanos, es un tiempo para pedirle perdón a Dios. Y que este año 2022 seamos un poco más cuidadosos con lo que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segundo a los Corintios 12:20, el apóstol Pablo habla al respecto acerca del tema de cómo manejar las diferencias, cómo manejar el distanciamiento en la familia. Segunda a los Corintios, en lo que usted lo va buscando, es muy triste que en este año que estamos por concluir, muchos han alimentado sus vidas o su familia con cosas que no debieron haberse dicho. Leo segundo a los Corintios 12:20. Pues me temo, dice Pablo, o me da miedo. Pues me temo o tengo miedo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Pablo ha pasado un tiempo con estos hermanos corintios y cuando escribe la carta dice, me da miedo llegar y que no los encuentre como yo espero que estén. Después de escuchar a Cristo tanto tiempo, hermanos, el deber del cristiano es madurar a la imagen de Cristo. Pero a veces no sucede así. En lugar de que crezcan con el paso del tiempo, en la iglesia, se vuelven más carnales. Y Pablo dice, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros, ¿qué? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Me da miedo llegar a la casa de una familia
y en lugar de encontrar el amor y la paz de Cristo, me encuentre de que hay problemas de envidia, de celos, de rencores y desorden en ese hogar. Es lo que Pablo dice. Qué difícil es llegar a esos hogares, ¿verdad, hermano? Que usted llega a saludar y de repente, y sin darse cuenta, comienza a darse cuenta, valga la redundancia, cómo está la relación. Y Pablo dice, me da miedo llegar y enterarme que en lugar de que sean maduros, se estén peleando y vea entre ustedes envidias, maledicencias, divisiones, murmuraciones. Es un buen momento, hermanos, para trazarnos este propósito para el año que viene. Si Dios nos concede la vida, que manejemos mejor las diferencias, porque siempre van a haber en la familia diferencias. Pero recuerda esta palabra: airaos. Se vale enojar, pero no ofender. Se vale enojar, pero no faltar el respeto. ¿Cuántos dicen amén? Tercer propósito que debe de estar espiritualmente, y lo encontramos en el Salmo 37, 21. Un tercer propósito para este año 2022, y hacemos un balance en este año 2021. Escuche este tercer propósito: pagar y no tener deudas. ¿Es bueno o no es bueno, hermanos? Es un buen propósito. Si pidió prestado, ¿qué tiene que hacer? Y el próximo año, no meterse en deudas. Miren lo que dice el Salmo: el impío toma prestado, ¿y qué hace? Fíjese, el impío es el que no conoce a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Entonces usted no es impío. Usted pide, ¿y qué hace? No se escuchó, pero paga. El impío toma prestado y no paga. Mas el justo tiene, ¿qué, hermanos? Misericordia y da. Dice otra versión: los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. ¿Sabe que este es un buen propósito? Y aquí entra mucho la economía, hermanos. Cristo, la palabra de Dios, la Biblia nos enseña a los cristianos a vivir en paz con todos y a ser buenos en el manejo del dinero, que aprendamos a administrar, porque cuando debemos, nos volvemos esclavos de esa persona. Pero mire que me encontré algo, hermanos. No solamente es importante no pedir prestado cuando hablamos del término del dinero, pero hay otras cosas en las cuales a veces quedamos a deber, y lo encontramos en Romanos 13, 7. Hay muchas deudas que tenemos en esta tierra como hijos de Dios que no siempre tienen que ver con el dinero. Romanos 13, 7. Y lo que Dios nos pide en su palabra es que si pedimos algo, hay que pagarlo, ¿cierto o no? Pero hay muchas deudas que no son materiales, son más bien espirituales. Y lo encontramos aquí en el texto de Romanos 13, 7. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí o lea acá atrás. Pagad, ¿a cuántos? A todos. Pagad a todos lo que debéis. ¿Lo entiende bien? Lo entendemos, ¿verdad? Que tenemos que pagar si debemos, ¿cierto? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y aquí habla del dinero, Pide prestado, ¿qué tiene que hacer? Pero mire cómo cambia luego Pablo y lo que dice a continuación. Al que respeto, ¿qué? Y luego, y sabe que durante este año 2021 hay muchos hijos que le han quedado de ver a sus padres respeto. Hay muchos padres que le están debiendo a sus hijos respeto, cuidado, atención. Hay muchos esposos que están en deuda con sus esposas porque no les dan
respeto, atención. Durante este año 2021, hermano, varón o hermana, ¿le has quedado a deber a tu pareja en de repente sacarla y llevar a la familia a comer fuera? Menciono un ejemplo, puede haber muchos. Pero ¿cuántos hogares, hermanos, cuántos hijos no le han faltado el respeto a sus padres y no le han dado la honra que merecen? Porque lo que el texto está diciendo aquí, al que respeto, ¿qué? Respeto. Y al que honra, honra. Muchos hijos han quedado a deber obediencia con sus padres en este año que está por terminar. Hijos que le deben a sus padres y que están en deuda. Padres que están en deuda con sus hijos porque los toman como que fueran de su propiedad. Los hijos no son tuyos, son prestados. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces los padres los toman como que fueran objetos de su pertenencia y no les dan el valor que deben de tener. Muchos padres tienen una deuda muy grande delante de Dios para con la familia. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy es un día para pagarlo. Porque si no paga este año, seguirá el que viene en deuda. Mira lo que dice el texto que sigue, el texto 8. Es palabra de Dios para los cristianos, ponga su vista ahí. No debáis a nadie, ¿qué? ¿Sí lo entendemos? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, ¿qué pasa? Y fíjese que hablaba de los padres con los hijos, ¿cierto? Y de los hijos con los padres, y del esposo con la esposa. Pero ¿qué hay de los yernos? ¿Qué hay de las nueras? ¿Qué hay de los suegros? ¿Sabe que en el caso personal del pastor, yo tengo la bendición de vivir con mi suegra? Y no es porque sea mi suegra, pero yo puedo decir que yo tengo una buena relación con mi suegra. Y es una bendición, hermanos. Pero quizás hay algunos que no pueden decir lo mismo. Yo tengo viviendo con ella un buen tiempo y no tengo nada que decir de ella. Al contrario, no sé si me cuida más que sus hijos. Yo no tengo nada que decir de mi suegra, más que darle a Dios gracias por su vida. Pero ¿cuántos suegros no tienen deudas con sus yernos y con sus nueras? Les deben honra, les deben respeto. Porque aunque estén casados con sus hijos, no se pueden meter en su vida. Hay que darle su espacio. ¿Cuántos dicen amén? Y también, ¿cuántos yernos y nueras le deben respeto a sus suegros? Pablo dice, no le debas nada a nadie. No solamente hay deudas de dinero, hermanos, que Dios quiere que estemos en paz. Hay deudas morales y espirituales que Dios nos pide que tengamos presentes y que no le debamos nada a nadie. Amén. Yo puedo hablar de mi suegra porque no me debe nada. Y espero que yo tampoco le deba nada a ella. Pero la palabra está ahí, hermanos. En Romanos 12, un capítulo atrás. Dios quiere que recordemos, en lo que usted busca, Romanos 12, 17. Ahora, en este punto que estamos hablando, hermanos, estamos a escasos 20 minutos para acabar el año 2021. No podemos hacer nada, ¿verdad?, con lo que ya pasó en cuanto al tema que estamos abordando. Pero viene un año 2022. ¿Cómo le vamos a hacer? Hay una palabra, y quiero que la escuche, hermano. Todo lo que sembramos, ¿qué sucede? Si usted está sembrando eso en su familia, mañana va a cosechar. Y mañana, cuando se voltee la tortilla, va a sentir lo que se siente del otro lado de las cosas. Así es que mejor hay que andar en paz con todos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, Romanos 12, 17: no paguéis
a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos? Incluyendo tu papá, tu mamá, tu cuñado, tu nuera, tu yerno, quien sea. Si te dicen algo, hermanos, y es grosero, como cristianos no somos llamados a contestar igual. Pero pastor, usted no conoce a mi suegra, usted no conoce a mi suegro, usted no conoce a mi cuñado. No, yo no los conozco, pero conozco a Dios. Y Él me dice, no pagues mal por mal. ¿Cuántos dicen amén? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, ayúdame a leer. En cuanto dependa, ¿de quién? De usted. En cuanto dependa de usted, ¿qué tiene que hacer? Si está en sus manos estar en paz, ¿qué tiene que hacer? Estar en paz. Es un buen propósito para este año 2022. Si está en tus manos tener la fiesta en paz, está en paz con todos. Qué complicado es vivir la vida peleado, hermano. Qué difícil. Si está en tus manos, llévatela en paz. Estad en paz con todos los hombres. Es un buen momento, hermanos, para venir delante de Dios esta noche y decirle, ayúdanos. Y se me olvidaba otro ejemplo, y es su servidor. Yo al menos de aquí para allá como pastor, yo a todos los saludo en el amor de Cristo y procuro convivir con todos. Pero no sé de allá para acá si sienta lo mismo con el pastor, si lo vea con el mismo afecto y cariño, con el mismo amor en Cristo. Porque hay que estar en paz con todos, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Allá afuera y aquí con los hermanos de la iglesia. Vamos a ir concluyendo y vamos a ir a Isaías capítulo 43 versículo 18 y vamos a concluir. No vamos a poder concluir toda la predicación, pero vamos a cerrar en este punto. Isaías 43, ¿ya lo tiene? 18. Amén. ¿Usted cree, hermano, iglesia del Señor, usted cree en las segundas oportunidades? ¿Sí cree? Yo creo que sí. Yo creo que sí es importante creer que hay segundas oportunidades. Porque nos equivocamos, somos seres humanos y fallamos. Y Dios quiere darnos una segunda oportunidad, porque quizás hay cosas que tú no sabías que tenías que mejorar, pero hoy, a partir de hoy, ya tienes más conocimiento, tienes más responsabilidad, ¿verdad? Ya si el año que viene te equivocas en esas áreas, pues ya no es inocencia, ya es negligencia, ya lo haces con alevosía. Dice Isaías 43, 18: ¿no os acordéis de las cosas que, hermanos? Es decir, Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios de segundas oportunidades. Tú le pides perdón a Dios y Él te da una segunda oportunidad para que cambies tu vida y mejores. Y gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios. Porque se imagina, si Dios no diera segundas oportunidades, ninguno estaría aquí. Pero Dios nos dice esta noche: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios quiere que esta noche salgamos de aquí renovados, hermanos, haciendo un balance del año 2021 y donde fallamos, pedirle perdón a Dios y encomendarnos el 2022, que seamos diferentes para la gloria de Dios. Pero recuerdo otra vez esta frase: pecado no confesado es pecado no perdonado. Si usted dice: pastor, yo creo que no me equivoqué y yo sigo viviendo así, bueno, que Dios tenga misericordia de ti. Pero yo creo que todos fallamos, hermanos, y Dios quiere que seamos mejores el año 2022. Versículo 19: he aquí que yo hago cosa que... Ese es el Dios de la Biblia. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá, ¿qué, hermanos? A la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el Dios, es el Dios de la Biblia.
Pudo haber sido muy gris el año 2021, pero dice Dios, hay una segunda oportunidad para el año que viene. Habrá bendición, dice el texto, ríos en la soledad, y habrá luz. Hermanos, iglesia de Cristo, hoy Dios nos trajo a este lugar, además de alabarle, para escuchar su palabra. Que estos propósitos que hemos compartido de parte de Dios estén en tu vida para el año que viene. Pero cada quien depende qué quiera hacer con la palabra que escuchó. Que Dios nos ayude.